La Nochebuena había descendido sobre el pequeño pueblo, envolviéndolo en un manto de nieve recién caída y luces titilantes. Desde las ventanas de cada hogar, el aroma a pino y a dulces navideños se filtraba al exterior, invitando a la calidez y a la alegría. Las familias se reunían, las risas de los niños resonaban en el aire gélido, y el espíritu festivo era casi palpable en cada rincón, creando un cuadro de perfecta felicidad invernal. Pero en el borde del pueblo, en una casa pequeña y algo desvencijada, la luz era tenue y no se oía ni un solo murmullo. Allí vivía la señora Elena, una anciana que, con el paso de los años, se había retirado cada vez más del mundo. Sus días transcurrían en un silencio casi absoluto, roto solo por el crepitar de su chimenea o el suave tic-tac de un viejo reloj. La Navidad, para ella, era solo otro día en el calendario, quizás un poco más frío y un poco más largo que los demás. Fue entonces cuando un pequeño golpe en su puerta interrumpió la quietud. Con paso lento y algo vacilante, la señora Elena abrió apenas una rendija. Frente a ella, con los ojos brillantes y una sonrisa desdentada por el frío, estaba Clara, una niña del pueblo, envuelta en un abrigo demasiado grande y con una bufanda de colores vibrantes. Con una voz que era pura inocencia y curiosidad, Clara preguntó: ¿Quieres cenar con nosotros esta Navidad? La pregunta de Clara resonó en el pequeño vestíbulo de la señora Elena, una pregunta tan inesperada como un rayo de sol en medio de una tormenta de nieve. La anciana parpadeó, sus ojos, acostumbrados a la penumbra, tardaron en enfocar la vivacidad de la niña. Hacía años, quizás décadas, que nadie le extendía una invitación tan directa, tan libre de formalidades o de lástima. Era una pregunta que venía del corazón más puro. Un torbellino de emociones, largamente olvidadas, se agitó dentro de Elena. Recuerdos de navidades pasadas, de mesas ruidosas y llenas de vida, de risas y de abrazos, se agolparon en su mente. Eran imágenes de un tiempo lejano, cuando su propia casa rebosaba de gente y el espíritu navideño era una parte esencial de su existencia. Ahora, solo quedaba el eco silencioso de esos días. Cenar con nosotros, repitió Elena, su voz áspera por la falta de uso. Clara asintió enérgicamente, su entusiasmo contagiante. Sí, mi abuela dice que hay mucha comida y que a papá le encanta contar chistes malos. Y tenemos un árbol enorme. ¿Quieres venir? La inocencia de la pregunta, desprovista de cualquier expectativa, comenzó a derretir una pequeña parte del hielo que rodeaba el corazón de la anciana. La señora Elena observó a la niña un momento más, sopesando la pregunta. Su mente, acostumbrada a la rutina y a la previsibilidad de sus días, luchaba por procesar esta interrupción inesperada. La comodidad de su soledad, aunque a veces pesada, era también un refugio, un lugar donde no tenía que enfrentar miradas curiosas o la incomodidad de la interacción social. Había construido muros muy altos a su alrededor. Por otro lado, la imagen de la mesa festiva que Clara describía, el aroma imaginado de la comida, la promesa de chistes malos y un árbol enorme, eran como un faro en la oscuridad de su aislamiento. Era una visión tentadora, un atisbo de la alegría que había apartado de su vida, pero la duda y el miedo se aferraban a ella, el temor a ser una carga, a no encajar, a que sus propios recuerdos dolorosos empañaran la felicidad ajena. No, querida, yo no creo, comenzó a decir Elena, buscando una excusa fácil, una forma amable de rechazar la invitación sin romper el espíritu de la niña. Pero Clara la interrumpió, sus ojos grandes y llenos de una determinación inquebrantable. Pero abuela dice que siempre hay un lugar más en la mesa en Navidad, y que la gente sola debería estar con otros. Por favor. La insistencia de Clara, tan dulce como firme, logró lo impensable. Con un suspiro casi inaudible, la señora Elena accedió. Está bien, querida, solo un momento. Tengo que abrigarme bien. La niña dio un pequeño salto de alegría y salió corriendo, prometiendo esperar afuera. Elena cerró la puerta, y el silencio de su casa, de repente, se sintió diferente, cargado de una expectativa inusual. Se puso su abrigo más grueso, un chal de lana que le había regalado su madre hacía muchísimos años,
y un par de guantes viejos. Cada movimiento era deliberado, casi ritualista, como si se preparara para un viaje largo y trascendental, en lugar de para un paseo de unos pocos metros por la calle. Sus manos temblaban ligeramente, una mezcla de frío y de una emoción que apenas podía reconocer. Al salir, Clara la esperaba, sus mejillas sonrosadas por el frío y la emoción. La niña tomó la mano fría y arrugada de Elena, un gesto simple pero que envió una oleada de calor por el brazo de la anciana. Juntas, se adentraron en la noche nevada, dejando atrás la casa solitaria y dirigiéndose hacia la luz y el bullicio que emanaban de la casa de Clara. Cada paso era un pequeño salto, un acto de fe hacia lo desconocido. Al entrar en la casa de Clara, la señora Elena fue asaltada por un torbellino de sensaciones. El aire, denso y cálido, estaba impregnado con el glorioso aroma a pavo asado, a sidra de manzana caliente y a dulces especiados. Las luces de Navidad parpadeaban en cada rincón, creando un ambiente mágico y acogedor. El contraste con la quietud y la oscuridad de su propia casa era abrumador, casi cegador. El ruido era ensordecedor para sus oídos acostumbrados al silencio. Risas de niños, conversaciones animadas, el tintineo de los cubiertos y la música navideña que sonaba suavemente de fondo. Familias enteras, con abuelos, padres, hijos y primos, se movían por la sala, intercambiando abrazos y felicitaciones. Era un cuadro de vida y de alegría que Elena no había presenciado en años, y una punzada de nostalgia se mezcló con la curiosidad. Clara, actuando como una perfecta anfitriona, tiró suavemente de la mano de Elena, guiándola a través del gentío. «Abuela, aquí está la señora Elena», exclamó la niña con voz clara, atrayendo la atención de todos. Por un momento, las conversaciones cesaron y todas las miradas se posaron en la anciana. Elena sintió una oleada de vergüenza y quiso huir, pero la mano pequeña de Clara la aferraba con firmeza. La abuela de Clara, una mujer de ojos amables y una sonrisa cálida que le arrugaba el rostro, se acercó a la señora Elena con los brazos abiertos. «Elena, qué alegría verte. Clara me ha contado que has aceptado nuestra invitación. Bienvenida, bienvenida a nuestro humilde hogar esta Nochebuena», dijo con una voz suave y acogedora, que disipó la tensión de Elena casi de inmediato. Su abrazo fue sorprendentemente firme y genuino. La anciana se sintió abrumada por la calidez y la autenticidad del recibimiento. Era un contraste tan grande con la formalidad y el miedo al juicio que a menudo encontraba en sus raras interacciones con el mundo exterior. La abuela la guió hacia la mesa, que era un verdadero festín para los ojos y el olfato. Un pavo dorado en el centro, rodeado de patatas asadas, verduras frescas, y una variedad de salsas y postres tradicionales. «Siéntate aquí, Elena», justo al lado de Clara, invitó la abuela, señalando una silla cuidadosamente preparada. Elena se sentó, sintiéndose extrañamente cómoda en medio de tanto bullicio. La mano de Clara no la soltaba, y la niña no dejaba de sonreírle. Era un asiento en la mesa, pero se sentía como un asiento en la vida, una pequeña ventana a la felicidad compartida que había olvidado. La cena transcurrió entre risas, brindis y conversaciones animadas. El papá de los chistes malos, como Clara lo había llamado, resultó ser un hombre corpulento y jovial, con una risa contagiosa. Contó historias divertidas de su juventud y, como prometió, una serie de chistes tan malos que eran buenos, provocando carcajadas en toda la mesa. Elena, al principio, solo observaba, su sonrisa apenas perceptible, pero a medida que el tiempo pasaba, el ambiente relajado y la calidez de la familia comenzaron a hacer mella en la armadura de la anciana. La abuela de Clara le servía porciones generosas de comida, preguntándole con interés sobre sus gustos. Los niños, ajenos a cualquier barrera social, le hacían preguntas inocentes sobre su vida, y el ara, para su propia sorpresa, se encontraba respondiendo, compartiendo pequeñas anécdotas de su pasado. En un momento dado, después de uno de los chistes más absurdos del padre, Elena se encontró riendo. No era una risita tímida, sino una carcajada profunda y resonante que la sorprendió a ella misma tanto como a los demás en la mesa. Las cabezas se giraron, y el silencio cayó por un instante,
pero no fue un silencio de juicio, sino de asombro y de placer. Elara, la anciana solitaria, había reído, y el sonido era dulce para todos. Después de la cena, llegó el momento de los regalos. El árbol, enorme y decorado con esmero, brillaba con cientos de luces y adornos hechos a mano. Los niños, con los ojos llenos de expectación, se arremolinaban a su alrededor, esperando ansiosamente su turno para abrir los paquetes. La energía en la sala era vibrante, una mezcla de emoción y de la inocente avaricia de los más pequeños. La señora Elena, que no esperaba nada, observaba la escena con una sonrisa melancólica. Pensó en las pocas navidades en las que había intercambiado regalos, en los pequeños obsequios que había dado y recibido en su juventud. Esos recuerdos eran lejanos y se sentían casi ajenos, como si hubieran pertenecido a otra persona en otra vida. Nunca imaginó que volvería a ser parte de una escena así. Para su sorpresa, Clara se acercó a ella con un paquete envuelto en papel brillante y un lazo rojo. «Este es para ti, señora Elena», dijo la niña, extendiéndoselo con ambas manos. Elena lo tomó con manos temblorosas. Al desenvolverlo, encontró una bufanda tejida a mano, suave y de un color azul cielo. «Mi abuela y yo la tejimos para ti», explicó Clara con orgullo. Elena sintió un nudo en la garganta. No era solo una bufanda, era un abrazo, un recordatorio de que era vista, que era valorada. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de gratitud y de una emoción abrumadora. La noche se hizo más profunda, pero la alegría en la casa de Clara no disminuyó. Elena, acurrucada en un sillón junto a la chimenea, con la nueva bufanda azul alrededor del cuello, se encontró escuchando las historias de la abuela sobre navidades pasadas, de tradiciones familiares y de los retos y alegrías de la vida. Compartió sus propias memorias, pequeñas pinceladas de su juventud, que sorprendieron a la familia por su vivacidad. Fue una conexión que se forjó en el calor de la chimenea, bajo el resplandor de las luces navideñas. La anciana, que había vivido en la soledad por tanto tiempo, descubrió que compartir sus recuerdos no era doloroso, sino liberador. Y la familia de Clara, a su vez, encontró una riqueza inesperada en las experiencias de Elena, en la sabiduría silenciosa que la anciana poseía. Cuando llegó el momento de despedirse, el padre de Clara se ofreció a llevar a Elena a casa. «Ha sido una noche maravillosa, Elena. Gracias por haber venido», dijo la abuela, con una genuina calidez. Elena asintió, las palabras apenas lograban salir. Antes de irse, Clara la abrazó con fuerza. «Feliz Navidad, señora Elena, y esperamos verte de nuevo pronto, ¿verdad, abuela?» La abuela asintió con una sonrisa. La promesa de otro encuentro, una invitación abierta para el futuro, llenó a Elena de una luz que no había sentido en mucho tiempo. La señora Elena regresó a su casa bajo un cielo estrellado y un silencio que ahora se sentía diferente. Ya no era un silencio vacío y opresivo, sino uno lleno de ecos de risas, de aromas a pino y a pavo, y del calor de una familia que la había acogido. La pequeña casa, antes un refugio para su soledad, ahora parecía llevar un poco de la luz y la vida de la casa de Clara. La bufanda azul era un recordatorio tangible de la noche. Se desvistió lentamente, con el corazón aún latiéndole con una extraña emoción. Al mirar por la ventana, vio el árbol de Navidad de la familia de Clara brillando intensamente en la distancia, un faro de calidez en la fría noche. Por primera vez en muchos años, no se sentía sola, se sentía conectada, parte de algo más grande, parte de la humanidad. Al acostarse, Elena no sintió el habitual peso de la soledad. En cambio, una ligera sonrisa se dibujaba en sus labios. La pregunta, ¿quieres cenar con nosotros?, no había sido solo una invitación a una comida, había sido una invitación a la vida, a la conexión humana. Era un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, un simple acto de bondad puede encender la llama de la esperanza. Esta Navidad había sido, sin duda, la más especial de todas.